Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. La ascensión del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 16. Ya descalzo y un poco húmedo, Ilium dio un paso atrás para quitarse la túnica, haciendo saltar los cierres de las alas en el proceso. Tenía la costumbre de hacerlo. Aodan tenía muy buena colección de botones, de cuando esos eran los cierres preferidos. Hoy en día, el azul de Aodan rompía sobre toda cremallera y mantenía ocupadas a las costureras de la ciudad en sus reparaciones. Su cuerpo era demasiado delgado, sus músculos marcados contra sus líneas y su piel de un dorado bruñido que le decía a Aodan que había pasado incontables horas sin camisa mientras estaba en China. A diferencia de la piel de Aodan, que en el mejor de los casos podía adquirir un tono dorado, Ilium podía broncearse hasta alcanzar ese rico dorado oscuro que le hacía aún más asombrosamente bello. Esas alas azules eran un intenso estallido de color contra la gloria de su piel, su cabello oscuro cayendo sobre sus ojos mientras se echaba la túnica a un lado. Después se echó los mechones hacia atrás y se dirigió directamente a la trayectoria de los reactores sin quitarse los pantalones. Ilium. Aodan se rió cuando el ángulo del cuerpo de Ilium le roció agua en la cara. ¿Has olvidado cómo ducharte? No, pero esta ducha es para ti. Date la vuelta, apóyate en la pared y te limpiaré las alas. Las alas de Ángel se limpiaban solas, pero en esta noche romántica, Aodan estaba dispuesto a darle cualquier cosa a Ilium. Se apoyó con los antebrazos en la parte del fondo, mientras Ilium cambiaba los chorros para que le rociaran suavemente, en vez de con un torrente. Su mejor amigo y amante se movía para seguir estando en la visión periférica de Aodan, porque sabía que, aunque Aodan podía apretar los dientes y soportarlo, no le gustaba tener a nadie a su espalda cuando se encontraba en un estado tan vulnerable. Entonces, con los pantalones aún puestos, se metió en un pequeño hueco de la pared trasera de la ducha para tomar una herramienta y empezar a detallar las alas de Aodan, de una forma que Aodan ni siquiera sabía que era posible. Tampoco se había percatado hasta entonces del conjunto de herramientas, pero ahora se daba cuenta de que eran cepillos y peines diseñados para lijar las plumas y separar los filamentos. Era un trabajo largo y minucioso, y dada la sensibilidad de las alas de un ángel, también era lo más exuberante que Aodan había experimentado jamás. Pronto quedó claro que esto debía hacerse en un baño, para que el receptor se quedara prácticamente sin fuerzas. Pero Aodan estaba dispuesto a permanecer ahí todo el tiempo que hiciera falta. De todos modos, la pared soportaba la mayor parte de su peso. Con los ojos entrecerrados durante 10 dichosos minutos, dijo: «Me arrepentiré de preguntarte dónde aprendiste a hacer esto». Un ángel de 4000 años decidió usarme como juguete en verano, cuando yo tenía unos 170. Era aterradora y sabía todo tipo de cosas, y apenas salí con vida. ¿Por qué no sé de ella ya? Probablemente te lo conté, pero puede que haya omitido las partes más, digamos, interesantes. Fue toda una experiencia para el joven e inocente Campanilla. La mitad del tiempo me sentía como si estuviera en peligro de ser comido vivo, pero por alguna razón me gustaba. Las mejillas de Aodan se arrugaban ante el ligero escalofrío que recorrió el cuerpo de Ilium.
¿Sigue despierta? Un movimiento de cabeza de Ilium que captó con el rabillo del ojo. Me gusta pensar que la agoté. Se durmió solo un mes después de que aquel extraño e intrusivo verano. O quizá yo fui su última hurra. Ilium sonrió. Eso me gusta. ¿Qué haremos para nuestro último hurra cuando seamos viejos y malhumorados y estemos listos para el sueño? Aodan no podía imaginar una vida tan larga. Cosas vergonzosas, tal vez, como zambullirse desnudos, prenderles fuego a todos los ángeles ancianos. Le dije a mi madre que a ti se te ocurrían nuestras bromas más retorcidas, pero hasta hoy se niega a creerme. Con la cara dolorida de tanto sonreír y el cuerpo perezoso por el íntimo placer de que le atendieran las alas con tan exquisito detalle, Aodan abandonó todas sus defensas. Dejó de pensar y se dejó llevar por su azul. Era consciente de que Ilium se movía, de que el otro ángel controlaba la temperatura del agua cuando el calor era demasiado incluso para Aodan. Y era consciente de que las velas se consumían, pero no sentía ninguna urgencia por estar a otro sitio o hacer otra cosa. Había hecho física y mentalmente todo lo que podía por Marco y Tanika ese día. Empezaría de nuevo mañana. Esa noche era para él y para ese hombre que la amaba lo suficiente como para encontrar formas de darle un placer que ninguna pesadilla podría alcanzar. Ilium estaba trabajando en la última de las primarias de Aodan cuando se dio cuenta de que su amante estaba casi dormido a pesar de su posición erguida. Había apoyado la cabeza en los antebrazos cruzados y sus alas habían perdido su arco guerrero. Sus hombros ya no estaban tensos como los de un hombre listo para moverse en cualquier momento. Con el corazón dolorido por todo lo que sentía, Ilium terminó y luego apretó un beso en la parte superior de la columna vertebral de Aodan. Después de hacer deliberadamente suficiente ruido para que el contacto no fuera una sorpresa. Fuera, Adi, cerró el grifo, o te convertirás en una ciruela chispeante. La piel angelical no se arrugaba a la misma velocidad que la mortal, pero acababa haciéndolo. Un largo suspiro, seguido de un estiramiento que habría enorgullecido a Smokey. Gimiendo para sus adentros ante toda gloria musculosa, Ilium salió de la ducha con sus pantalones empapados. En ese momento se desnudó mientras Aodan seguía estirándose y se envolvió la cintura con una toalla. Había tomado una toalla grande para Aodan cuando el otro hombre se volvió hacia él. «Maldita estatua de mármol», murmuró Ilium. «Es ridículo cómo estás construido». La sonrisa de Aodan era profunda, sus ojos soñolientos. ¡Qué romántico! Ilium frunció el ceño. «Fuera. Me he esclavizado pidiendo tu comida favorita y necesitas comer». Aodan se había desvivido por las dos víctimas que había reclamado como suyas, e Ilium sabía que seguiría haciéndolo. Todavía sonreía y orgullosamente desnudo de un modo que le habría resultado imposible hace apenas unas décadas. Aodan se dirigió directamente hacia la toalla que Ilium le tendía. Dejó que Ilium se la colocara alrededor de las caderas y se quedó quieto, mientras lo secaba con otra toalla. «Siento que me derrito», dijo en un momento dado, rodeado con sus brazos los hombros de Ilium, frotando su nariz contra la de él. El maldito corazón de Ilium se derritió ante eso, directo a la viscosidad. No sabía que podía hacer eso. Después de devolverle el abrazo a Aodan, utilizó la toalla para recoger un par de gotas sueltas en el pecho del hombre, y luego la dejó caer deliberadamente al suelo. «¿Sabes qué odio que se caigan las toallas en el baño?», se quejó Aodan.
sin quitar los brazos de los hombros de Ilium. Lo sé. Ilium, sin arrepentirse. Quería despertarte. No te dejaré dormir hasta que comas. Con eso, y por muy tentador que fuera, Aodan, con la piel caliente y seca, el cuerpo laxo y los ojos somnolientos, tomó la mano fuerte y callada del otro hombre y lo arrastró hasta el dormitorio, donde había preparado un picnic en una mesa plegable junto a la enorme cama. Las camas hechas para los de su especie tenían que ser enormes, sobre todo si alguna vez pensaban compartir su espacio para dormir. Aunque el personal de la torre había proporcionado el mobiliario básico para las suites de los 7, cada uno elegido sus colchones y mencionado si prefería algún cambio en el plano estándar del edificio. De ahí, la cocina más grande y la ducha a medida de Aodan. Toda la personalización decorativa se había dejado en sus manos. La casa de Aodan era hermosa por sus discretos detalles, como la colcha de blanco sobre blanco con apenas un toque de azul en los bordes, y la elegante jarra de agua en un estante en la esquina de Aodan, que había encontrado en China y había pedido a Sujin si podía conservar. La arcángel se había quedado perpleja, y su sorpresa había sido suficiente para superar su cansancio óseo de momentos antes. Un rostro que solo mostraba la persona en las que más confiaba. Pero el resto, aquellos que lo miraban en busca de esperanza, de una razón para seguir adelante, era un arcángel sin vulnerabilidad. Aodan le había dicho mientras se portaba el largo cabello blanco con el hilo de una cara, con una corbata que había tomado prestada de uno de sus guerreros. Puedes llevarte cubos de diamantes y rubíes, si es lo que deseas. ¿Pero estás seguro de que quieres traer esta energía a tu casa? Estamos en una zona oscura por la influencia de mi tía. Los objetos pueden ser purificados de malas energías. Solemnes palabras de Aodan. Esta pieza creada por un artesano dotado no debe ser abandonada o desamparada por la maldad de otros. Ahora estaba aquí, purificada físicamente por un brebaje de Aodan diseñado para no dañar las delicadas pinturas de la jarra, y purificada espiritualmente por un hombre santo mortal de China. Los ángeles no tenían hombres santos propios, no en este sentido. Como Ilium le había dicho a Catalina cuando ella le preguntó, la humanidad de los ángeles no tenía religiones. Tal vez algo inevitable en una raza de inmortales para quienes una vida más allá de esta era, en el mejor de los casos, una idea académica. Lo más cerca que llegaron a estar de ello fue al hablar de los paraísos de la vida, más allá del velo. Pero incluso eso era un concepto nebuloso sin ninguna estructura detrás. Se trataba simplemente de reconocer que, tal vez, existía otro plano de existencia. Ese reconocimiento bastaba para ofrecerles un doloroso consuelo cuando los ángeles morían jóvenes, como había ocurrido en la guerra. Luego estaban los de una especie que se había vuelto, diferentes con el tiempo, sabios en una forma que era trascendente. Sus mentes y cuerpos, aparte de un mundo de una manera que Ilium no podía explicar, pero hablar con ellos era saber que hablabas con un ser que estaba tan presente que en el instante como para ser una estrella guía en tu mundo, y tan en otro lugar que nunca llegarías a ello. La propia madre de Ilium a menudo mostraba destellos de ello, aunque él tenía la sensación de que últimamente se había apartado deliberadamente del camino, queriendo vivir la vida a todo gas en el mundo en el que se encontraba. Ilium también vio la promesa de esa trascendencia en su mejor amigo y amante. Aodan siempre había sentido una empatía que iba más allá de las palabras.
Era parte de lo que convertía a un artista cuyos retratos habían hecho llorar a sus retratados con todo lo que veían en ellos. Y no había hecho más que identificarse tras su secuestro, como si el horror le hubiera arrancado una capa de protección, permitiéndole ver un mundo que otro nunca vería. Si llegaba el momento de que Aodan recorriera este camino, Ilium esperaba que lo acompañara en el viaje en lugar de dejarlo atrás. Incluso la idea era un cuchillo para su espíritu inmortal. Seguiría a Adi a cualquier parte, pero había lugares a los que no podía ir sin que una mano lo empujara a través de la línea divisora. Pero la posible transición a Aodan era una perspectiva de siglos en el futuro. Hoy, su amigo seguía atado a la tierra, su espíritu herido de forma profunda. Necesitaba ternura. Hay moretones más suaves que se ocultan bajo las cicatrices. Palabras de Catalina, con su sabiduría en mente, empujó a Aodan sobre la cama que había aparecido con pétalos de rosa. No el rojo intenso de la seducción, sino el rosa pálido del coqueteo. El hombre yacía de espaldas a la cabecera, con la toalla a punto de caerse. De hecho, un musculoso muslo brilló a la luz de las velas cuando Aodan se sentó en la rodilla izquierda flexionada y el brazo apoyado sobre ella. Recogiendo un pétalo de rosa con una leve sonrisa en los labios, lo frotó entre las yemas de los dedos antes de mirar a Ilium, todo perezoso y contento. Estás en una buena cita, Azul. Simples palabras que hicieron que Ilium se sintiera 3 metros de altura. Solo estoy empezando, consiguió decir. Sin embargo, jugando con el pétalo con una expresión vulnerable que Ilium sabía que no mostraría ningún otro, Aodan dijo: ¿Con quién ha pasado el día, Smokey, mientras estabas fuera? A Ilium le encantaba que hubiera pensado en su mascota, incluso en ese momento. Holly, la ingrata, básicamente saltó sobre ella desde mis brazos. Iba a dejarla con Larik porque me dijo que a los pacientes les encanta que venga. De todas formas, juraría que estaban hablando. Aodan asintió solemnemente. No me sorprende. Holly es sobre todo una gata, después de todo. Ilium se rió ante la acertada descripción de la compañera vampiro de Venom. Con su naturaleza ágil y su irónico sentido del humor, y su humor cambiante, Holly tenía ciertas características felinas. Sonría al pensarlo mientras desplazaba los platos de la mesa a la cama, en la que había colocado una bandeja especial diseñada para permanecer en su sitio y contener cualquier cosa que resbalara. Le había comprado especialmente para esta noche y para todas las noches venideras en las que pensaba colmar a Adi de afecto y cuidado. Eres el hermoso en esta relación, Azul, murmuró Aodan, con voz tranquila pero resonante en su profundidad. Lo sabes, ¿verdad? Tienes una constitución perfecta. Cada tendón, cada músculo, guarda una proporción perfecta. Eso es antes de llegar a los ojos más extraordinarios que he visto y esos labios firmes que se adueñan de los míos. Las mejillas de Ilium se encendieron. Fue a bromear al respecto, a quitárselo de encima, pero la forma en que Aodan lo miraba hizo que pareciera una cobardía. ¿Por qué no acordamos estar en desacuerdo?, dijo en su lugar. Porque te miro a la luz o en la oscuridad y todo lo que veo es puro hombre hermoso. ¿En la oscuridad? Una confusa inclinación de cabeza. No brillo en la oscuridad. No necesitas brillar, solo necesitas ser tú. Continuó hablando antes de que Aodan pudiera responder. El Aodan que caminó de la mano conmigo durante semanas
después de que el imbécil llamado mi padre decidiera entrar en el sueño, a pesar de que tenía un hijo que criar, ser el rey de la luna y que no me dejaba de vigilar los cielos por él. El Aodán que, aunque su corazón es de artista como una espada y aprendiendo a ser un guerrero de élite para que nunca caminara solo a la batalla. El Aodán que se enoja conmigo, ni siquiera cuando me confundo pensando por qué tengo tanto miedo de nosotros, porque doy 3 pasos hacia adelante para tropezar hacia atrás sin previo aviso. Ese es el hombre que ve en la oscuridad, y en sus alas a las que siento tendidas sobre mí, protegiéndome en sueños. La garganta de Aodán se movió, sus ojos se humedecieron. Ven aquí. Incapaz de negarse a aquella ronca petición, Ilium se movió para colocarse junto a la cama, al lado de Aodán. El otro hombre lo tomó de las caderas, frotando las yemas de los dedos sobre la línea venosa creada por la esbelta musculatura de Ilium. La sensación recorrió todo el cuerpo de Ilium, junto con una ola de amor tan profunda que dolía. Sí, Aodán lo volvía a dejar. Antes de que pudiera completar aquel angustioso pensamiento, Aodán se movió para presionar con sus labios el abdomen de Ilium, justo por encima del borde de la toalla precariamente anudada. Cálido aliento, labios seguros, el más leve toque de humedad. Inspirado con fuerza, Ilium fue a apretar reflexivamente el cabello de Aodán con la mano antes de que un impulso de protección le hiciera poner la mano en el hombro del otro hombre. Nunca haría que Adi se sintiera atrapado. Aodán se echó hacia atrás, clavó los ojos en los de Ilium y tiró del nudo de la toalla, rozando con los nudillos el abdomen de Ilium. El tirón no fue suficiente para deshacerlo, pero sí para hacer una pregunta. En respuesta, Ilium no dio un paso atrás, no rompió el contacto entre ellos. Tenía el corazón en la garganta, la piel tan tensa que parecía que le iba a estallar. Una parte de él, la parte que había estado cuidando que Aodán durante siglos, quería decirle al otro hombre que aquello era demasiado rápido, que podría rebotar contra él. Pero el Aodán que lo miraba, de mandíbula cuadrada y un deseo infernal en su mirada, no tenía miedo ni era rehén de las pesadillas. Era un guerrero dueño de sus deseos, y eso era lo que quería. Ilium era a quien quería. Otro tirón, esta vez más fuerte. La toalla cayó al suelo y Aodán bajó la mirada. Rozó con los nudillos los últimos centímetros del abdomen de Ilium y más abajo. Hasta aquí el capítulo 16 de La Ascensión del Arcángel. Gracias por escucharme.